Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga de manera abundante a ustedes ahí en sus casas que están disfrutando este día domingo de la programación bendecida de Canal 27 que lleva a usted esta serie de sermones a través de diferentes ministros, de diferentes congregaciones, diferentes concilios, pero esperamos que sea una palabra de bendición para su vida. Le saluda a su hermano Luis Fernando Zabaleta, ministro de la Iglesia de Dios, y en nombre de la Iglesia de Dios le mando este saludo y este abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Espero que tengan un feliz domingo y este día que es el inicio de la semana también, ustedes puedan estar proyectando una semana muy bendecida con la ayuda del Señor. Qué bueno es el Señor. En estos días, mis queridos hermanos, nuevamente hemos estado conversando, llevando estas reflexiones como una manera de que nos podamos conectar con el Señor, con su palabra, con su voluntad, respecto a qué es lo que Él espera en este nuevo año, en este inicio de década que estamos nosotros viviendo, y a la vez entender que es un cambio de época que hemos transicionado a través de todo este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis que hemos vivido el año pasado. Y Dios espera que nosotros tengamos entendimiento de la situación, de la vida que nos está tocando vivir, atravesar todo este tiempo de crisis. Porque de nada serviría que pasemos por múltiples experiencias si no sacamos provecho de ello. Por esa razón, la semana pasada y días anteriores, pero principalmente la semana pasada, yo le hablaba acerca del tema de las bienaventuranzas, esa parte introductoria del Sermón del Monte que Jesucristo nos dejó compartido en ese Evangelio precioso de San Mateo. Y el tema de hace 8 días se llamó Dichosos, hablando de las bienaventuranzas, porque en verdad nosotros al recibir la gracia del Señor no somos más que gente dichosa, mis queridos hermanos. Nosotros hemos recibido el favor de Dios y eso nos hace personas que tenemos la gracia del Señor, somos gente bendecida y tenemos que reflejarlo. Jesucristo nos va a seguir diciendo en el versículo 14, 15, 16 de San Mateo, y nos va a referir acerca de cuál es nuestra característica o nuestra cualidad. Él nos va a ilustrar con 2 metáforas que usted y yo somos la sal de la tierra, usted y yo somos la luz del mundo. Y con esa figura el Señor nos está diciendo, nos está recordando que si usted y yo hemos creído en Jesucristo y hemos recibido de parte de Dios la bendición de todo el favor divino expuesto para nosotros en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que reflejarlo al mundo. Este día yo quiero completar una idea que posiblemente va a estar muy bien conectada con todo lo que nosotros queremos expresar para el Señor, vivir para el Señor en nuestra época, en nuestro tiempo que Dios nos regale. Este día yo quiero hablarle un tema que en nada yo quisiera que fuera polémico, sino quiero expresarle una narración bíblica y quiero hablarle acerca de la llenura del Espíritu Santo. Quiero referir el tema y le he puesto por nombre llenos del Espíritu Santo, como una naturalidad, un aspecto natural en la vida de todo creyente, de todo cristiano. Lo vamos a ver a la luz de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo de Dios, siendo el unigénito del Padre, inició su ministerio lleno del Espíritu Santo. Vamos a identificar algunos de los efectos, algunos de los beneficios que nosotros podemos experimentar en nuestra vida cuando nuestra vida esté llena del poder de Dios. Le digo, en nada quisiera que este fuera un tema controversial en cuanto a doctrina, pero como Iglesia de Dios pertenecemos nos inclinamos a el grupo pentecostal, somos una iglesia pentecostal histórica y por esa razón nosotros hacemos ciertos énfasis. Pero bueno, que la palabra del Señor nos bendiga en este día. Quiero invitarle entonces a que me acompañe a buscar en la palabra del Señor el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 3 leeremos
a partir del versículo 21, un texto muy fascinante con el que quiero ilustrar para nosotros en este día cuál es la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Si lo tiene usted ya, quisiera que leamos juntos este texto. Dice el versículo 21 del capítulo 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya, qué hermosa palabra la que nos refiere ese acontecimiento sobrenatural, extraordinario, único, del descenso del Espíritu Santo sobre la persona única de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, amigos que me escuchan, hemos aprendido, creo, usted en su asistencia a la iglesia, en escuchar los sermones, en ser instruido en la palabra del Señor, hemos aprendido que ser cristiano no es un simple calificativo para personas que asisten a una iglesia determinada. No se nos llama cristianos solo por el hecho de que vayamos y nos congreguemos en determinada iglesia, en determinado templo con cierto grupo. No es eso lo que nos hace ser cristianos. Hemos aprendido, mis queridos hermanos, que ser cristiano es un distintivo, es una calificación, es una cualidad que nos hace diferentes. Es un distintivo que nos hace brillar en medio de la oscuridad. El reino de Dios requiere de personas como usted, como yo, que seamos discípulos, valientes y también radicales por causa del Señor, que honremos a Dios y obedezcamos su voluntad. Usted lo sabe muy bien. Ser cristiano es una vocación, ser cristiano es un llamamiento que solamente lo podemos llevar a cabo con efectividad, con fidelidad, cuando el Señor nos ayuda, nos acompaña. Por eso, ser cristiano no es simplemente la actividad de congregarnos en determinado grupo. Jesús, mis queridos hermanos, inició su ministerio, como lo notamos en la narración que acabamos de tomar de base. Inició su ministerio, ese gran ministerio con el que alumbró al mundo, lo hizo lleno del Espíritu Santo. Nótelo usted, porque esta es una necesidad de la iglesia el día de hoy. Una iglesia que tenga la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia que tenga el poder, la investidura del Señor en toda su vida para su actividad misionera. Si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, nosotros también necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Por esa razón yo creo que este tema usted lo debe tomar con mucha seriedad, lo debe meditar a profundidad. A lo mejor, si usted gusta, tomar sus anotaciones y luego seguirlo reflexionando. No es un tema para entrar en polémica, le vuelvo a repetir, es un tema que nos habla de una necesidad. Si queremos nosotros disfrutar en esta década, en esta nueva época de la bienaventuranza, la dicha de ser cristiano, yo quiero decirle que necesitamos igualmente el poder de Dios para lograrlo. Hoy, en este mensaje, yo quiero que usted y yo aprendamos, descubramos una realidad, una verdad que nos debe de quedar grabadas en el corazón. Para brillar debemos arder. Una verdad que quiero que usted recuerde siempre. Si usted, como hijo de Dios, como luz que es de este mundo, usted quiere brillar, usted sabe que su vida primero debe arder. Y si usted ha tenido la experiencia de hacer alguna fogata, de hacer encender alguna leña, usted sabe que la leña no arde por sí sola. Necesitamos ponerle fuego y entonces la leña arde. Nuestra vida no arderá por sí misma. Necesitamos que Dios ponga su fuego en nosotros. Para brillar debemos arder. No lo olvide, por favor. Permítame entonces en los siguientes minutos hablarle de algunos efectos en esta narración del capítulo 3 de San Lucas, algunos efectos que nuestra vida experimentará, vivirá, disfrutará cuando nosotros experimentemos la llenura del Espíritu Santo. Y para los que somos de
una confesión, una identidad pentecostal, usted sabe que ser lleno, ser bautizado con el poder del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu, no es una experiencia única, acabada en sí misma. Nosotros lo vemos en la narración del libro de los Hechos, que los discípulos constantemente eran llenos del poder de Dios. Fueron bautizados en el aposento alto, pero luego clamaban al Señor y el Espíritu los llenaba una vez más. Jesucristo los llenaba con su Santo Espíritu. Y esa es una realidad para nosotros en la iglesia. No puedo yo vivir de experiencias pasadas. No puedo yo vivir sosteniéndome en una experiencia que posiblemente sucedió hace muchos años, cuando yo fui lleno del poder de Dios. No es que el Espíritu Santo mengüe en su poder, en su ímpetu, en su vigor sobre nuestra vida. Por supuesto que no. El Espíritu es Dios y Él no cambia. Pero nosotros posiblemente vamos apagando el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y por esa razón necesitamos constantemente venir a la fuente que es Jesucristo, la fuente de nuestra vitalidad, la fuente de nuestro poder, que es Jesucristo quien nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Voy a hablarle entonces de esos efectos. El primer efecto lo encontramos allí en el versículo 21 y 22 del Evangelio de San Lucas, capítulo 3. El texto dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Escucha ahora o vea lo que dice a continuación. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Alabado sea el nombre del Señor. El primer efecto, mis queridos hermanos, de una persona que experimentará una persona cuando sea llena del Espíritu Santo, es que el Padre tendrá contentamiento con esa persona, con ese discípulo, con ese hijo de Dios, con esa hija de Dios. Mis queridos hermanos, si alguien de ustedes es padre de familia, yo lo soy, y hemos tenido la experiencia de ver a nuestros hijos posiblemente atravesar por un momento de enfermedad, usted sabe que no es cómodo para los padres. Mamá se desvela, papá entra en preocupación y toda la familia sufre cuando vemos a uno de nuestros hijos debilitarse. Nuestro país, Guatemala, tiene altos índices de desnutrición infantil y es muy triste mirar a los niños cuando están en un estado de desnutrición severo, crónico. Los niños sufren una debilidad física completa, integral. Su cuerpo experimenta algunos cambios que evidencian su debilidad y causan mucha tristeza. Pero cuando los niños están llenos de vitalidad, cuando los niños corren, cuando los niños juegan, suben, bajan, se meten, tienen vida, están llenos de energía y vamos viendo su desarrollo. Vamos viendo que se alimentan, vamos viendo que gatean, que caminan, que corren, que hablan, que van a la escuela. Eso es, hermanos, un motivo de gozo para los padres. Yo quiero decirle que nuestro Padre Celestial se goza también cuando ve a sus hijos llenos de energía, llenos de vitalidad, llenos del Espíritu Santo. En esta narración vemos a Jesucristo, quien está participando de un acto humano, un acto de que todo mundo, el pueblo, lo estaba practicando, bautizarse en agua. Pero ese acto de obediencia, ese acto de humillación de nuestro Señor Jesucristo, hizo que el cielo se abriera, dice la Escritura, y entonces descendiera el Espíritu Santo con una forma con el que iba a investir a nuestro Señor Jesucristo, una forma corporal como paloma, dice la Escritura. La figura de la paloma en la Escritura siempre nos recuerda mansedumbre, nos recuerda paz, nos recuerda esa tranquilidad, esa confianza, esa esperanza que nos ilustra la figura de una paloma. Y el Espíritu descendió sobre nuestro Señor Jesucristo en forma corporal como de paloma, evidenciando que nuestro Señor Jesucristo tendría un carácter humilde, sumiso al Padre, obediente. Y entonces el Padre no tiene más que decir:
tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, alabado sea el nombre del Señor. Querido hermano, querida hermana, a veces nos cuesta ser obedientes al Padre. Nosotros experimentamos esa debilidad de carácter continuamente en nuestro diario vivir. Si no fuera por el Espíritu de Dios, mis queridos hermanos, no soportaríamos ni siquiera una hora de fidelidad al Señor. Pero necesitamos de la energía del Señor, necesitamos la vitalidad del Señor, que nos llene de ese espíritu, que nos dé humildad, que nos dé un carácter obediente al Padre. Queridos hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para que entonces vivamos, experimentemos ese efecto precioso. Imagínese al Padre diciendo de usted: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Escuchar de la misma boca del Padre a usted, querida hermana, que posiblemente le cueste ser obediente al Señor y a su palabra, y a veces usted se ha resignado en decir: es que Dios sabe que soy humana, es que Dios sabe que soy humano y Él me tiene que comprender que no puedo obedecerle a cabalidad. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre usted, querida hermana, de seguro que usted disfrutará de esa afirmación del Espíritu en usted y esa voz del Padre que dirá: tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia. Como Jesucristo lo fue, nosotros lo podemos ser. Por eso le digo, mi querido hermano y hermana, para brillar debemos arder. Y es Jesucristo quien nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, lo dice su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame hablarle de un segundo efecto. Y ahora quisiera que se traslade conmigo al capítulo 4, allí mismo en San Lucas. Solamente dejaremos un espacio de un párrafo que habla de la genealogía de Jesucristo, y llegue usted al capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 1, encontraremos un segundo efecto de ser llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dejamos hasta allí la lectura. Posiblemente usted está familiarizado con este relato, con esta narración bíblica, que nos habla de la tentación que sufrió nuestro Señor Jesucristo por la acechanza del diablo, que aparece aquí descrito en esta narración. Una tentación que lo llevó a nuestro Señor a ser tentado en cuanto a una tentación material, que esas piedras se conviertan en pan. Nuestro Maestro tenía hambre después de 40 días de ayuno. Una tentación que le afectó, que quiso atacarle su estado anímico, su yo psíquico incluso, diciéndole: Satanás, si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está: enviará sus ángeles y te sostendrán. Una tentación que pudo haber venido a su área espiritual del Maestro: póstrate ante mí. Mire, a veces decimos que el diablo es sabio, pero no diga eso, por favor. El diablo no es sabio, sabio es Dios. Que el diablo es inteligente, no diga eso, por favor. El diablo, digamos, es tonto. Pero usted sabe que a veces la tontera, la actitud de ser tonto también provoca atrevimiento. Y lo que vemos aquí es a un diablo ignorante, torpe, pero atrevido, para tentar al Hijo de Dios, a Jesucristo. Pero lo que quiero resaltar en esta narración es que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Así lo dice el texto: Jesús lleno del Espíritu Santo. Y luego dice que por el Espíritu fue llevado al desierto. ¡Aleluya! La vida en el Espíritu que tenía Jesús. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a experimentar un segundo efecto, mis queridos hermanos. El diablo es ahuyentado. Esa es la verdad que vamos a experimentar. Ese es el efecto que usted y yo vamos a experimentar en nuestra vida cuando nuestra vida esté llena del poder de Dios, mis queridos hermanos. Hace unos días compartía una experiencia con mis hermanos en la iglesia, que por cierto mando
un fuerte abrazo a cada uno de mis hermanos en la iglesia local, les compartía que cuando el Señor me llamó al ministerio, yo tenía unos 20 años de edad, cuando experimenté ese llamado del Señor para dedicarme a servirle a Él. Era un joven estudiante que tenía muchas aspiraciones, pero el Señor me llamó para servir en el honroso ministerio. Fueron días muy difíciles, fueron días muy críticos. Incluso quiero testificarle que fueron días de mucha acechanza del diablo, del enemigo. Por las noches sufría algunos ataques demoníacos en mi casa. Comencé a tener ciertas experiencias difíciles. Eso fue en el comienzo, hace muchos años atrás. Hoy tengo 44 años, voy a cumplir en este año, mis queridos hermanos, y ya pasaron muchos años. Pero quiero decirle que el diablo constantemente querrá influir, tentar nuestra vida. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él estuvo 40 días, el número 40 en la narración bíblica también tiene un mensaje simbólico, significa toda la vida. 40 días significa toda la vida. Representa que Jesucristo no solo fue tentado durante 40 días exactos, sino que Jesucristo sufrió tentación del enemigo durante toda su vida. En ese tiempo, cuando yo era muy joven, el diablo quería sobrepasarse en mi manera de pensar y en mi manera de creer en el Señor. Y a lo mejor me atemorizaba. Y a lo mejor su forma de influirme era provocándome miedo, mis queridos hermanos. Como cuando a veces alguien escucha ruidos en su casa y se los atribuye al diablo y empieza a tener temor, mis queridos hermanos. Qué experiencia más difícil, más triste, la que muchas veces hemos experimentado y nos provoca miedo. Pero cuando estamos llenos del poder del Señor, las cosas cambian, mis queridos hermanos. El diablo es ahuyentado. Como cuando Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero si nosotros somos unas antorchas encendidas, por supuesto que el enemigo huye, mis queridos hermanos. Y en esta narración vemos a un Jesucristo lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, mis hermanos. Y el diablo atrevido vino a tentarle, vino a provocarle una tentación al maestro. Pero el maestro, lleno de ese fuego, lleno del poder de Dios, sencillamente repelió los ataques del enemigo. Santiago, mis queridos hermanos, nos va a recordar en el capítulo 4, versículo 7, que nosotros debemos someternos a Dios. Dice el texto: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Hermanos amados, yo sé que las cualidades de un ser espiritual son posiblemente más poderosas que las de un ser material como usted o como yo. Los ángeles en nuestra enseñanza, nuestra teología angélica, nos habla de que ellos tienen algunos poderes superiores a los seres humanos. Y en definitiva, no podríamos pelear de cuerpo a cuerpo con un ser espiritual y vencerlo. Pero cuando estamos llenos del poder de Dios, claro que sí se puede, mis queridos hermanos. Si usted ha estado siendo acechado por el enemigo, yo quiero decirle, querido hijo de Dios, hija de Dios, discípulo de Jesucristo, usted necesita estar lleno del poder de Dios. Y como lo hizo Jesucristo, mis hermanos, fue triunfante en medio de todas las acechanzas del enemigo, que no fueron solo 40 días, sino durante toda su vida. Incluso ya llegando al final de su ministerio, el Señor Jesucristo estaba en un ambiente bonito con sus discípulos, preguntándoles: ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro, muy lleno del favor de Dios, levantaba su mano y decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Pedro. Qué bueno, Pedro, porque recibiste esa revelación del Padre. Unos minutos después, Pedro le estaba diciendo: no te suceda tal cosa, maestro, como ir a la cruz. Y entonces Jesús lo reprende y dice: apártate de mí, Satanás. Queridos hermanos, la vida nuestra estará siendo acechada. Posiblemente no con miedo, como en aquella época me estará acechando a mí ahora el enemigo. Posiblemente ahora ha intentado cambiar sus tácticas. Y eso es algo que vamos a experimentar mientras tengamos vida. Pero si estamos llenos del poder de Dios,
Queridos hermanos, nosotros tenemos la autoridad de Dios para echarlo fuera. Nosotros tenemos la autoridad de Dios para hacer que las cadenas del enemigo sean rotas en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia. Nosotros tenemos la autoridad de Dios para que si el enemigo quiere ponerle barreras al avance de la iglesia y su misión, en el nombre de Jesús, esas barreras sean quitadas. Las puertas del infierno no prevalecerán, dijo el Señor Jesucristo. Pero él estaba imaginando, él estaba viendo a una iglesia llena de Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Un tercer efecto, mis queridos hermanos, lo encontramos ahí en el versículo 14 del capítulo 4 de San Lucas. Dice el texto: y Jesús volvió en el poder del Espíritu, aleluya, a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Aleluya, mis queridos hermanos, qué bendición. Mire, note usted la secuencia que lleva el evangelista Lucas al escribir esta narración. Comienza con un Jesucristo sobre quien desciende el Espíritu en forma de paloma, lo cual representa el carácter que iba a identificar a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Un carácter de humildad, de obediencia, de sumisión, de paz, de serenidad, que iba a conducir y a evidenciar el carácter de nuestro Maestro. Y ahora lo vemos en un escenario desértico, enfrentándose a la tentación del diablo. Pero una vez más, lo que permanece es lleno del Espíritu Santo. El Padre tenía contentamiento y el diablo era ahuyentado. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora San Lucas nos presenta a Jesucristo llegando lleno del poder del Espíritu Santo ante el pueblo, ante la multitud. Y el texto que acabamos de leer nos dice que se difundió su fama, número 1. Número 2, era glorificado por todos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo puedo decirle que un tercer efecto entonces es que la gente lo agradece también. Cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, la gente estará agradecida, la gente alabará al Señor. Hechos 2:47 nos dice que el pueblo alababa al Señor. El pueblo se sentía agradecido con Dios al ver a una iglesia, al ver a un discípulo, hombre o mujer llenos del Espíritu Santo. La gente se sentía agradecida. Su fama se difundía y todos glorificaban a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, estamos en una época donde se ha, a lo mejor hasta ridiculizado el ser religioso, el ser confesante de alguna religión. Y se habla a lo mejor que ser cristiano es cualquier cosa. Ser cristiano hasta ni siquiera necesario es. Por amor a Dios, mis queridos hermanos, cuán necesario es que brillemos una vez más en una sociedad decadente. Queridos hermanos, si nosotros no tenemos el fuego del Señor sobre nuestra vida, de seguro que no tenemos luz para brillar. Pero aquí vemos a un Jesucristo, según el relato, lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu, dice la Escritura. Y entonces la gente no tenía más que decir, Él es diferente. Su fama crecía en todo el pueblo, dice la Escritura, y todos decían cosas buenas de Jesucristo, lo glorificaban. La gloria significa su belleza, su peso, su carácter. Nadie podía decir nada contra Él, aleluya. Tenía un gran testimonio nuestro Señor Jesucristo. Nadie podía acusarlo de nada. Y ese es un efecto para usted y para mí cuando estamos llenos del poder de Dios. Nuestra vida brilla, nuestra vida resplandece hasta el punto que nosotros sencillamente brillamos donde quiera que estemos. Un joven estudiante universitario en la universidad lleno del Espíritu Santo brillará, aleluya. Un trabajador lleno del Espíritu Santo brillará allí en su empresa.
Un político lleno del Espíritu Santo brillará en medio de la política. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede brillar en su barrio. Si usted es solo, un cristiano solo dentro de su familia, usted lleno del Espíritu Santo brillará en su familia. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo tenía fama en todo el pueblo, fama de ser de Dios. Fama de ser una persona sobre quien se abrió el cielo y dijo, escucharon todos la voz que decía, tú eres mi Hijo amado. Aleluya. Él tenía fama y Él era glorificado por todos. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. San Mateo capítulo 5, versículo 16, en el Sermón del Monte, Jesús nos dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Nótelo usted, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A veces, mis queridos hermanos, y yo creo que con humildad, con buen carácter lo hemos hecho, que nuestras buenas obras procuramos que queden en el anonimato y a veces preferimos que a lo mejor hasta políticos se lleven los aplausos y toda la tarea la ha hecho la iglesia. Y terminamos diciendo que ese es un proyecto de gobierno y nada que ver, lo hicimos nosotros, la iglesia. Pero yo creo que necesitamos nosotros, sin el ánimo de que querramos de alguna manera hacernos famosos por nuestros propios medios, sí debemos evidenciar el amor, el poder de Dios a través de las acciones suyas y mías como iglesia del Señor. Aquí vemos a un Jesucristo que regresó del desierto después de 40 días de estar en ayuno y lo que encontró, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, fue aceptación por su gran testimonio con que alumbraba a todo el mundo. Necesitamos para este tiempo, mis queridos hermanos, que la iglesia vuelva a recobrar su gran testimonio. La iglesia vuelva a ser la luz de la comunidad. La iglesia deje de estar siendo ofendida por pandillas, por delincuentes. Que la iglesia deje de estar siendo profanada posiblemente por el pecado. Necesitamos brillar una vez más, mis queridos hermanos, como brilló nuestro Señor Jesucristo. Un cuarto efecto que quiero hablarle lo encontramos ahí en el versículo 16. Estamos siguiendo la narración de San Lucas, mis hermanos queridos. En el versículo 16 del capítulo 4 dice la Escritura, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya, mis hermanos. Mire qué interesante narración la que San Lucas nos dejó plasmado en este evangelio. Jesucristo vino a su casa, a su aldea donde él vivía con su familia, y allí fue a la sinagoga, como era su costumbre, dice la Escritura. Fue a la sinagoga y al estar en ese espacio religioso, cultural, de aprendizaje, de enseñanza, como él era famoso y como todo mundo le glorificaba, dijeron, aprovechemos la oportunidad que está este hombre de Dios aquí, que nos lea la Escritura. Era parte de la liturgia de una sinagoga. Jesús buscó en el rollo que se le dio, no leyó lo primero que encontró, sino que buscó un texto que él quería dejar explicado a los que le estaban oyendo. Y encontró en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, este texto que comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya, mis hermanos. El cuarto efecto que yo quiero mencionarle es, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la Biblia es interpretada correctamente, mis hermanos. Hermanos amados, yo creo que es hasta parte de nuestra cultura
tener por lo menos un libro en nuestra biblioteca a nivel cultural. Y ese libro es la Biblia. Creo que en todos los hogares de nuestro bello país hay una Biblia como parte de el adorno, del ornamento de nuestras casas. Pero que haya una Biblia no significa que la palabra del Señor esté hablando y conduciendo a todos los que habitan en esos hogares. La Biblia en sí mismo, mis hermanos, no quiero faltar al respeto a lo que nosotros hemos concebido, creído. Este libro en sí mismo, mis hermanos, si no se le da el respeto adecuado y lo leemos con pasión, con humildad, con respeto, hermanos, nunca tendrá un efecto positivo sobre nosotros. Hay personas que erróneamente piensan que la Biblia es como un talismán, como un fetiche. Si antes usaban patas de conejo o ponían herraduras colgadas en sus casas o colgaban algunas cabezas de ajo. Conozco yo la cultura nuestra guatemalteca. Ahora que son cristianos quitaron todos esos fetiches, esos talismanes y ahora tienen una Biblia, pensando que el libro en sí mismo ahuyentará, como dicen los nuevaeristas, las energías negativas. Hermanos, la Biblia en sí misma no tendría ningún efecto a menos que usted la lea, a menos que usted la atesore, a menos que usted la viva, a menos que usted permita que la palabra del Señor, hermano, penetre en su corazón y en su vida y provoque la transformación. Aleluya. Y aquí lo que vemos, mis hermanos, no es simplemente alguien que leyó un texto, no es simplemente un rabino más que en el día del sábado de reposo leyó un texto y dio una interpretación cualquiera. Jesucristo buscó un texto especial y en ese texto Él leyó algo acerca del Mesías. El Mesías profetizado por Isaías ahora estaba parado frente a ellos leyendo el texto. Jesucristo terminó de leer, entregó el rollo al ministro de la sinagoga y se sentó. Se sentó y todo el mundo estaba esperando que Jesucristo diera la interpretación. Aleluya. Posiblemente habían escuchado muchas interpretaciones de los ministros, de los rabinos que llegaban allí. Pero Jesucristo no era uno y del montón, un rabino del montón. Él era un rabino, un maestro lleno del Espíritu Santo, como dice el texto. Note lo que dice el versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Miren, hermanos, qué interesante texto. Allí estaban las personas escuchándole. Allí escucharon las dulces palabras de nuestro Señor diciéndoles: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Maravillados. Y ahora Jesús le iba a dar una interpretación a ese texto. Y Jesús dijo: esa palabra se está cumpliendo, se ha cumplido hoy delante de ustedes. Aleluya. Hermanos, qué bendición cuando usted y yo estamos llenos del poder del Señor, llenos de la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón necesitado como el suyo, como el mío, y transforma el Espíritu Santo con su gracia, con su poder, nuestra manera de pensar, nuestros ojos se abren a una nueva realidad que no la puede tener cualquier persona, a menos que venga el don del Espíritu. Aleluya. Y entonces leemos la Biblia de una manera diferente, mis hermanos. Aquel texto que no le encontrábamos sabor ni sentido, una vez estamos llenos del poder de Dios, el texto brinca sobre nosotros y nos captura, se apodera de nosotros y somos prisioneros de la verdad una vez somos llenos del poder de Dios. Qué bonito sería cuando usted lea la Escritura, usted sienta en verdad que Dios le está hablando. Qué bonito sería que cuando usted lea la Escritura, hermano, hermana, no le provoque sueño, no le provoque pesadez.
Y en las noches usted está con insomnio y dice, mejor leo la Biblia porque si no, no me duermo. Y lee un par de textos y se queda dormido. Qué bonito sería que usted llena del Espíritu Santo, pase horas y horas consumiendo la palabra del Señor y usted siente que es una fuente inagotable y cada vez usted está embelesado de que Dios conduzca su vida a través de esta palabra. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, la palabra es interpretada, la Biblia es interpretada correctamente. Hoy todo mundo quiere ser intérprete de la Escritura. Y es hasta ridículo la gente que hace sus publicaciones en las redes sociales intentando dar una explicación del texto sagrado. No quiero decir que yo tengo la última palabra en interpretación bíblica, nada, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una persona llena del Espíritu Santo leerá la Biblia y Dios le hablará adecuadamente a su espíritu y esta persona sabrá lo que tiene que hacer con su vida, lo que tiene que hacer con lo que Dios le ha dado. Aleluya. Allí Jesucristo le dijo a la gente, esta palabra se ha cumplido ante vosotros hoy. Yo soy de quien habló esa palabra. Qué bueno sería que cuando usted lea la Escritura, Dios le hable y usted diga, esta palabra no es para aquel, no es para ella, es para mí. A mí me está hablando Dios, a mí me está pidiendo Dios hacer algo. Dios me está dando una consigna que yo debo cumplir. Aleluya. Hermanos, de verdad que hacemos mucho esfuerzo por motivar la lectura de la palabra del Señor, pero yo creo que son esfuerzos en vano. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, creo que la palabra del Señor no encontrará el terreno adecuado para que sea depositada en usted. El Espíritu Santo viene a ayudar a nuestro corazón y a nuestra mente y a preparar el terreno en nosotros. Y cuando esa palabra cae, mis hermanos, la atesoramos en el corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, mis hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que la palabra del Señor es como espada, mis hermanos, que penetra, que llega, que cumple su propósito en la vida de los que la reciben. Aquí habían personas, mis hermanos, que escuchaban a Jesús y estaban maravillados. Al escuchar la interpretación de Jesús decían, esto es lo que queríamos escuchar. De verdad, este es el mensaje, la forma en que Él lo dice, de verdad me captura. Y cuando usted la lee lleno del Espíritu Santo, de seguro que usted la vive y usted la puede compartir con otros y las personas le comprenderán muy bien también. Bendito sea Dios, mis hermanos. Quiero terminar el último efecto, hablarles del último efecto. En el último efecto, San Lucas nos va a llevar a la práctica de Jesucristo. Y por eso yo quiero mencionarle que el último efecto, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, los ministros, o sea usted, yo, que somos ministros del Señor, que Dios nos ha dado una vocación dentro de la iglesia. Si usted es maestro, a lo mejor de niños, de jóvenes, si usted es músico o a lo mejor ministro de alabanza, que con su canto usted ministra al Señor y a la iglesia. Quizá usted sea un servidor, un diácono en su congregación, o un predicador, o un evangelista, o un plantador de iglesias. Los que servimos, toda la iglesia está llamada para servir en el cuerpo de Cristo y al mundo. Por eso le digo, los ministros, usted, yo, servimos con poder. Cuando servimos llenos del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. A veces yo me hago la pregunta, he tenido la bendición de poder servir en seminario, ha sido mi oficio durante casi todo mi ministerio, servir como maestro en seminario. Y me hago la pregunta a veces, ¿habrá algún maestro de alguna universidad que tenga mayores capacidades que las mías para enseñar? La respuesta es obviamente sí, claro que lo hay, claro que lo hay. Claro que hay mejores maestros y siempre habrá alguien mejor que tiene mejores capacidades. Y posiblemente esos que sean mejores
ni siquiera aman a Dios. Algunos de ellos ni siquiera aman a Dios. Viven vidas en decadencia, vidas golpeadas por el pecado, pero aún así son buenos maestros y podrían ser mejores maestros que yo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que usted y yo hacemos y lo que el mundo puede hacer? Ministros de alabanza, ¿habrá algún músico mejor que ustedes? ¿Mundano? ¿Hijo del diablo? Con todo respeto. Que no honre a Dios, que blasfeme contra Dios, pero que sea un buen músico. Y que ustedes digan, es mejor que yo. En cuanto al teclado, a la guitarra, a la batería, él es mejor que yo y no es hijo de Dios. Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una persona llena del Espíritu Santo y una persona que no es llena del Espíritu Santo? El impacto espiritual, mis queridos hermanos. Nosotros, llenos del Espíritu Santo, hacemos más que cualquier otra persona que no esté llena del Espíritu Santo. Nuestra influencia es mayor, mis queridos hermanos. Una clase que pueda dar un maestro a los niños, aún con su poca pedagogía, pero lleno del Espíritu Santo, y transmite una enseñanza a esos niños, esa palabra transforma el corazón. Yo lo experimenté cuando yo era un niño de 8 años. Y mi maestra de escuela bíblica de vacaciones dio un sermón sobre la oveja perdida, mi copo de nieve. Creo que ya he referido esa anécdota en otros sermones. Y me tocó tanto el corazón que yo fui impulsado al altar a entregar mi vida al Señor. Poderosa palabra, no la olvido. La enseñanza me marcó el corazón porque era una persona llena del Espíritu Santo. ¿Qué clases recuerdo yo de mi nivel primario o parvulario? Casi no recuerdo ninguna. Pero la que esa maestra me dio un día, nunca la olvido, porque ella estaba llena del poder de Dios. Y yo quiero decirle que cuando estamos llenos del poder de Dios, los que servimos con poder. ¿Cuál es su ocupación en la iglesia? Que usted diga, pero yo apenas esto es lo que hago en la iglesia, o apenas esto es lo que hago para el Señor, solo hago algo muy poco, casi nadie lo ve. Yo quiero decirle que si usted está lleno del poder de Dios, claro que sí, causará mucho efecto, mi querido hermano, mi querida hermana. Por muy pequeño que usted piense que es su servicio, su contribución a la iglesia y al mundo, Dios hará que esa pequeña semilla sea una semilla de gloria que se transformará en un árbol donde las aves vendrán a hacer su nido, como fue la parábola de Jesucristo. Ahora encontramos aquí a nuestro maestro, que después de estar en la sinagoga, intercambiando ese diálogo y ese debate con los profesionales en esa sinagoga, Jesucristo sale de allí y ahora el quinto efecto es que Él comenzó a ministrar con poder, ya no con un discurso, ya no dando un pan al que tenía hambre, porque a veces eso ayuda, darle un quetzal o darle un dinero a una persona que tiene necesidad, claro que ayuda. Pero hay una ayuda que va más allá de dar una contribución material, y es la ayuda que viene por parte del Espíritu Santo cuando está con nosotros, mis hermanos. El texto dice en el versículo 31 en adelante que Jesús regresó a la ciudad de Capernaum, y allí en un ambiente otra vez religioso, de espiritualidad, en una sinagoga, Jesús iba a atender a una persona poseída por el diablo, por el demonio. Alabado sea el nombre del Señor. En Lucas 4:33 nos habla de esa experiencia donde aquel endemoniado estaba en la sinagoga y nadie hacía nada por él. Le enseñaban, le decían, lo ayudaban, quizá le daban su silla para que él estuviera más o menos cómodo. Pero Jesús no vino a que se siguiera sintiendo cómodo. Llegó a la sinagoga y lo curó de su posesión demoníaca. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 38 encontramos a Jesucristo llegando a la casa de Pedro, y allí estaba la suegra de Pedro enferma, la pobre anciana con fiebre. Posiblemente ya le habían puesto trapitos húmedos en su frente. Posiblemente dijeron, aguante, madre, aguante.
soporte, aguante su enfermedad. Pero cuando Jesucristo llegó, no simplemente llegó a darle una palabra y decirle, vamos, madre, aguante, soporte. Esta enfermedad dura 3 días y usted después experimentará recuperación. Aguante. Jesucristo no hizo eso, mis queridos hermanos. Él llegó y donde Él llegaba, las cosas cambiaban. Si Él llegaba y estaba en la presencia del diablo, Él actuaba y echaba fuera a los demonios. Si Él llegaba a una casa y había enfermedad, el Señor actuaba y sanaba a las personas enfermas. Aleluya. ¿Y sabe qué? En este efecto, los ministros sirven con poder. En este efecto, yo quiero decirle que también nuestras energías son redobladas en nuestra vida, mis hermanos. Yo quiero decirle que a veces nos cansamos, hermanos. Quizá a usted le ha tocado, tirar la toalla ante una tarea que se le asignó en la iglesia y usted le ha dicho a su pastor, ya no, pastor, ya, me cansé. Usted me dijo que trabajara todo 1 año, pero 3 meses y ya no aguanto más. Usted necesita ser lleno del poder de Dios. Aleluya, bendito sea Dios. Mire lo que dice el versículo 40 y con esto voy terminando. Al ponerse el sol, dice el texto. San Lucas hace esa referencia, al ponerse el sol. Todo el día estuvieron en la sinagoga, Jesucristo enseñó, ahí había un poseído por el demonio, salieron de la sinagoga por la tarde, llegaron a la casa, había una mujer enferma, Jesucristo la sanó, estuvieron felices esa tarde y al ponerse el sol, dice el texto, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Para que no nos quememos sirviéndole al Señor, el famoso quemarse en el trabajo. Queridos hermanos, necesitamos estar llenos del poder de Dios. En este mensaje, queridos hermanos, he querido decirles que ser cristianos es más que llegar a ser buena gente. Es más que eso. Jesucristo quiere que usted sea una persona amable, digna de ser amado. Pero más que eso, el Señor quiere que usted brille. Brille con un fervor espiritual diferente, hermano querido. Usted va a impactar. Usted va a provocar transformación. Alabado sea el nombre del Señor. Ser cristiano no es una debilidad, mi hermano. Ser cristiano no es que vayamos a ser personas demasiado tolerantes ante todo. Ser cristianos es fortaleza. Ser cristianos, mis hermanos, es ser más que vencedores por la inspiración del Espíritu Santo. Aleluya. En este mensaje le mencioné 5 efectos. El primero, el Padre tendrá contentamiento. Yo creo que usted anhela eso también, que cuando el Padre le mire a usted, no mire a una persona en pecado, sino que mire a una persona de quien Él tiene contentamiento. Un segundo efecto es que el diablo será ahuyentado. El diablo no puede tener participación allí en su casa, ni tener dominio en su casa. Usted, lleno del Espíritu Santo, puede ordenarle al diablo, como nos enseñó Jesucristo, sal de aquí. En tercer lugar, mis queridos hermanos, la gente lo agradecerá, porque el testimonio suyo inspirará a muchos que no encuentran dirección. Así como vivimos en una sociedad donde no tenemos modelos, usted, lleno del Espíritu Santo, puede llegar a ser famoso y glorificado por la gente y dirá, así quiero yo ser también. Aleluya. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, leeremos la Biblia y la interpretaremos correctamente. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a servir con poder y aún lo pequeño que hagamos tendrá impacto espiritual. Querido hermano, querida hermana, no le estoy explicando una doctrina pentecostal puramente. Estoy tomando un texto para hablarle a usted de la gran necesidad que tenemos de ser llenos del poder de Dios. Si queremos brillar en este tiempo, en esta época, hermanos, no va a ser con luces que pongamos en nuestros shows, en nuestros templos, bueno, que ahora han estado cerrados. No lo vamos a hacer con las redes sociales poniendo una serie de presentaciones, de anuncios. Si queremos brillar en este tiempo, el mundo lo necesita. Necesitamos brillar llenos del poder de Dios. La Biblia dice que Jesucristo nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Oraré al Señor para que su vida
sea llena del poder de Dios. Que Dios le bendiga, mi querido hermano y hermana. Mi abrazo fraterno para usted. Con la ayuda del Señor, nos volveremos a ver el próximo domingo en esta misma hora. Dios le bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.